Atendiendo a este objetivo del Plan Nacional de Cultura, el Departamento de Teleeducación del Ministerio de Educación y Culto realizó este ciclo de documentales sobre la artesanía paraguaya. El carandaí es considerado como una de las plantas más representativas de la flora paraguaya. Su tallo alcanza hasta 25 metros de altura. Posee gran resistencia y durabilidad. Se le asigna más de 200 años de vida y crece en forma de extensos palmares en los terrenos bajos y arcillosos, especialmente en el Chaco, siendo planta característica de la región. Años deben transcurrir para que las hojas puedan ser utilizadas para el tejido, cuyo proceso se inicia con la extracción de las mismas y a partir de entonces puede producir un promedio de 6 hojas por año. Esta tarea preferentemente es realizada por los hombres debido a la dificultad que presenta, constituyéndose una actividad rentable para aquellos que se dedican a este menester. Luego de la extracción de las hojas, se procede al secado de las mismas, realizado en forma natural, exponiéndolas durante 3 días consecutivos a los rayos del sol, colocadas cuidadosamente sobre una superficie plana y seca que puede ser incluso el suelo. Cuando el sol se oculta, las hojas de palma son retiradas y guardadas en un lugar seco para ser protegidos del sereno de la noche. Luego de 3 a 4 días de secado al sol, la palma adquiere una coloración que indica que ya está lista para ser utilizada. El tejido de carandaí es un arte manual tradicional en nuestro país. Era ya practicado por los indígenas antes de la llegada de los españoles, quienes encontraron que varias parcialidades estaban muy desarrolladas en este arte. Pantalla de carandaí se utiliza solamente un cuchillo bien filoso que sirve para extraer el nervio principal y los bordes, humedeciendo previamente la palma que había sido secada al sol. Se toman las hojas del carandaí emparejadas hasta un número de 17 pares para así conseguir una pantalla de tamaño normal. Se igualan el largo de las tiras y se inicia el tejido, que consiste en trenzar las tiras una a una en forma intercalada, formando el corazón de la pantalla. Y se sigue tejiendo hasta donde permite el largo de las tiras, iniciando luego el estirado para la terminación. Generalmente se pueden tejer 36
a 40 piezas por día. La técnica utilizada en este arte manual se transmite de generación en generación hasta nuestros días y constituye el medio de subsistencia de los pobladores de una localidad cercana a la ciudad de Asunción. A 25 kilómetros de la capital, yendo por la ruta Transchaco, se encuentra la ciudad de Limpio en el departamento central. Antiguamente, esta zona se denominaba Tapuá. Su historia está muy relacionada con las primeras incursiones de los conquistadores españoles en tierras paraguayas. Los franciscanos fundaron en Tapuá la reducción con el nombre de San José de los Campos Limpios, que con el transcurrir del tiempo se fue acortando hasta llamarse definitivamente Limpio. Ore colonia huacua el ore trabajo, jacua la ore mantener, coane ore romo huacua ore familia fuera, completo ore gente fuera, jacua el ore coacore compañía pe ore lo dedicar la mujer especialmente con trabajo coat. Lo ya por distinta clase de bolso, michia, tuchaba, calao y cuava, jalo ya por y cuave. Lo yapó en natural, lo yapó en colores. Jacoco correa peixaro prepara. Jaupei promo color, lo yapó la en colores. Jala lo yapó taro en blanco, coainte malo yapó. Coa el oñe tenía pues. Jacoa y lo yapó. Coa pero tení, romo y la rombo pupú, jaro tení. Coja el bolsón calado. Jacoa cada uno ore copala y de especialidad en cada tipo de bolsón. Jacoa la tapado. Cada uno lo yapó distinto clase de bolsón. Aupeiro goreco la chiche cuera. Coancha. Coja la muestra de peteín la chiche cuera y parte yola. Coare ore la ore su ore abuela cuera ore emboea cue. Son herencia de familia, ore la oro aprende. Jacoare, ore la ore familia cuera yeur, lo mantene. Jarombo estudia. Las manos habilidosas de las limpeñas, que desde muy jóvenes trabajan las correas hechas de las hojas secas del carandaí, con una técnica transmitida de padres a hijos, van tejiendo día a día diversos tipos de sombreros que nos protegerán de los fuertes rayos del sol.
El sombrero tiene su proceso de ejecución que finaliza con el planchado, realizado también en forma casera con plancha a carbón. Con el mismo se moldea el sombrero para darle su apariencia final. Luego del planchado, deben ser expuestos al sol para su secado final y posterior comercialización, siendo seleccionados algunos artículos para colorear, con elementos industrializados de acuerdo a las exigencias del cliente. Estos productos son muy apreciados en nuestro medio, pero aún así, los artesanos del Carandaí permanentemente deben buscar nuevos mercados donde colocar sus productos. Tengo la idea, la compañía, la zona de agua Peute, y que algún día ya la persona extraña, o ya no la hora de trabajo, porque se recoge tan ahí, caturuyapo, alfombra, macetero, bolsones, cualquier tipo de trabajo y catorero crea. La problema ante la nobre, en las aguas, entonces no, cenamos ya la hora de trabajo en los otros países, más o menos una mayor y vende, entonces los huerecota lo venden agua. Porque ahora en esa tereía ya lo ganan la hora vaya por pupa en la coap, por ejemplo, ni venderamos la zona de limpio o la Paraguay allá, esa tereía oye para ahora en cambio juramos la otro tetamen va a lo mejor lleva la Elizabeth oreja, pero vende por la mierda la hora de trabajo. Pero para ningún hora la hora y ya la tereía algún día ya la gobierno ahora apoya y ya la no me pone a mí la hora de trabajo pues. El tejido del Carandaí es una auténtica muestra de la artesanía paraguaya que compite con desventajas con otras técnicas modernas de confección que poco a poco lo van desplazando por la gran diferencia en el costo de producción. Es por eso que debemos conocer y valorar en sus diferentes formas de expresión esta artesanía que sirve como medio de subsistencia a toda una comunidad, al mismo tiempo de mantener vivas nuestras raíces culturales.